¿Ok? En la primera parte, ¿alguien recuerda lo que habíamos visto? Primera parte del tema del amor. Yo falté ese día. Necesidad y Habíamos hablado del amor de necesidad y del amor dativo. Ok, ¿qué cosa es el amor de necesidad? Es ese amor que tenemos todos nosotros. ¿Qué es el amor de necesidad? El que tenemos todos nosotros. El que tenemos todos nosotros, ¿por qué? Necesitamos como que llenar ese vacío, ese huequito. El amor de necesidad es propio de nuestra naturaleza. Lo propio del ser humano, el estar necesitado de amor. ¿Sí? No hay nadie en este mundo que no necesite ser amado. Todos necesitamos ser amados y ese amor de alguna manera pues se puede ir distorsionando en el camino, pero todos necesitamos ser amados. Y todos buscamos ser amados, unos de forma correcta, otros de forma incorrecta y otros de forma tóxica. ¿Sí? Pero al fin y al cabo todos necesitamos ser amados. Y el amor dativo, que era ese segundo tipo de amor, o esa segunda característica del amor que habíamos visto, ¿alguien recuerda de qué era ese amor dativo? El que siempre da todo por la otra persona sin... Un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor desinteresado. Y decíamos que ese amor, por otro lado, es propio de la naturaleza del amor de Dios. Dios es netamente, esencialmente y naturalmente un amor dativo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nada. A Dios no le hace falta nada. Dios no tiene un hueco afectivo como el nuestro. ¿Sí? Y cuando Dios nos crea, no nos crea porque se sentía solo, nos crea porque sencillamente le dio la regalada gana porque le sobreabunda el amor. Así de sencillo. Entonces, eso fue lo que vimos la primera vez. Habíamos hablado un poco del amor de Dios. Habíamos hablado del hecho de que el amor se puede convertir en un demonio. ¿Cuándo? ¿Cuándo el amor se puede convertir en un demonio? Cuando toma el lugar de Dios. Cuando nuestros amores humanos, nuestros amores naturales, comienzan a exigir unas lealtades que son propias de Dios. ¿Sí? Cuando tienes a ese chico o esa chica que de repente te comienza a exigir cosas que solamente te las exige Dios. ¿Cómo que? Por ejemplo, un amor absoluto. ¿Sí? Tú solamente me puedes amar a mí, por encima de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos y de quien sea, porque yo soy la única persona en tu vida. Un amor tóxico. Ponle tóxico si quieres ya, pero ese amor que exige una lealtad de vida o de muerte, eso es algo que es propio de Dios. Y cuando el amor comienza a suplantar el amor de Dios, comienza a adoptar naturalezas divinas, pues entonces se vuelve un demonio. ¿Ok? Eso habíamos visto. Ahora, en la segunda parte, que fue la semana pasada, habíamos profundizado un poco más acerca de ese amor de necesidad, de ese amor dativo, y habíamos hablado del amor de apreciación. ¿Sí? Del amor de apreciación, del amor de contemplar. Había otro, no me acuerdo lo que... eran dos columnas, ¿eh? Era amor de un lado y el otro derecho, no me acuerdo cuál era la palabra. Las adicciones, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué? Las adicciones, ¿no? Las adicciones. Habíamos hablado acerca de las El deseo, el placer. El placer. Exacto. Habíamos hablado acerca del placer. Sí, y habíamos hablado de distintos tipos de placer, pero sobre todo del hecho de que el placer, de alguna manera, tiene su caducidad. El placer se acaba allí donde se acaba el deseo. Eso era lo que habíamos dicho. Es decir, y habíamos puesto como ejemplo el agua. ¿Sí? Nadie, así como deporte, digamos, nadie toma agua sin necesidad del agua, sin tener sed. ¿Sí? O sea, nadie se sirve un vaso de agua por el placer de tomar agua. Uno toma agua cuando tiene sed. Es decir, ese es el deseo y es propio de ese tipo de placer. Y una vez que tomas agua, pues ya no te apetece el vaso de agua. Y eso, transportado al amor humano, sucede exactamente lo mismo cuando el placer está solo, sin ningún otro tipo de amor. Cuando dejamos solo el placer, inmediatamente mis amores humanos van a durar exactamente lo que dura el deseo. Y esto, lo voy a poner de forma vulgar, es cuando alguien le tiene hambre a alguien. Ya, es así. Entonces, quiere estar con esa persona por el mero placer. Pero, sí, pero es así como se lo ve. Así suena y así de feo es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de meramente un tema de materializar, de cosificar al ser humano. Entonces, en la medida en que te dura el deseo, pues esa es la medida en la que te dura el placer. Y ya está. Una vez que tienes la relación sexual con esa persona, pues ya no me provoca. ¿Por qué? Porque solamente había placer, no había otro tipo de amor que conjugue el placer. El placer en sí mismo no es malo, pero cuando está solo, sin ninguna otra cosa que le adorne,
pues evidentemente será un peligro siempre. Ok, hoy vamos a hablar del primer escalón del amor. El primer escalón del amor. Es decir, el más básico, el más natural. Y ese es el afecto. El afecto es algo que puede nacer de forma sumamente natural y sin mucho esfuerzo, por si acaso. Sin mucho esfuerzo. Las personas que tú te encuentras en tu clase, cuando tú recién comienzas la universidad o recién cogiste una materia en donde hay un montón de gente nueva, tú te saludas con la persona que está atrás, la persona que está atrás te saluda, a la siguiente clase te pide la pluma, tú le prestas la pluma y luego de repente se encuentran en la cafetería, luego van al bar a comer juntos, ya nació un afecto. No digo que te vas a casar con ella o con él, no digo que van a pasar toda su vida juntos, solo digo que ya hay un afecto, ya hay una afinidad con esa persona. Porque el afecto tiene la capacidad de unir aquello que es sumamente diferente. Y por eso es posible que tengamos afecto incluso entre especies. Allí entra el amor por los animales. ¿Sí? En esta capacidad de tener afecto. Y el afecto es el amor más humilde, porque no requiere necesariamente de una correspondencia. Es solamente un afecto. Es algo que me nace, algo que me gusta. ¿Sí? Es el primer escalón del amor. Y de alguna manera el afecto es lo que agrega color, agrega sabor, agrega vida al resto de amores. ¿Sí? Agrega vida al resto de amores. Pongo ejemplos. Es muy distinto ser amigo de alguien que ser afectuoso con alguien. El afecto, y voy a ser más concreto, me refiero a una muestra de afecto puede ser un abrazo, un beso, palabras, apodos. Son afectos. Sí, es algo básico. Es como algo, como un impulso, puede ser. No es un impulso. Es una necesidad. O sea, es como... Sí, es una necesidad que surge, eso sí, es una necesidad que surge. Pero date cuenta que, por ejemplo, en el caso de la amistad, como te digo, hay una gran diferencia entre ser amigos y ser afectuoso con esa persona. El afecto es como esa sal que le da sabor a la relación. ¿Sí? Porque claro, tú puedes tener un amigo, pero más frío que una tumba, ¿me explico? Entonces, ya, o sea, ¿somos amigos? Sí, somos amigos, pero probablemente tengas una relación distinta con otros amigos, con los que tal vez eres más cercano, eres más cálido, eres más suelto. Hay afecto con esas amistades. Y lo mismo sucede en el amor de pareja, que es lo que, solamente lo voy a poner como que para adelanto, pero es lo que llamaremos eros. Los griegos también lo llaman así. El amor eros, o el amor, digamos que ya es propio de la pareja. Un amor sexual. ¿Okay? En el eros, cuando no hay afecto, pues evidentemente solamente se reduce al placer. No hay afecto. Es solo sexo. Porque no hay afecto. Y donde no hay afecto, esa relación o puede generarse una serie de desviaciones. Pero o puede ser muy, pero muy angelical, o puede ser muy, pero muy animal. Puede ser muy angelical, ¿por qué? Y conozco relaciones así. Que sí, o sea, sobre todo en los ámbitos cristianos, en los ámbitos católicos, sucede bastante. Pues nada, tienen una vida espiritual y rezan mucho, y claro, pero no hay afecto. No, y donde no hay afecto, pues claro, no somos ángeles. No somos ángeles, somos seres de carne y hueso y evidentemente el afecto es necesario. Y cuando te privas de ese aspecto dentro del amor de pareja, pues la cosa no va bien. Porque algo falta. De hecho, esto es lo que ponen aprietos a muchos matrimonios. Mientras que puede volverse también muy, pero muy animal, porque allí donde no hay afecto y solamente hay placer, pues ya sabemos que es exactamente lo que sucede, ¿no? Entonces, no hay un cariño, no hay muestras de afecto. Solamente se ha convertido en un objeto útil. Entonces, partiendo de allí, nosotros nos damos cuenta cómo es importante el afecto y es importante que no quede solo. Pero ya vamos a ir un poco más allá. Pero como les decía, el afecto nace de cosas insospechadas, ¿sí? Nace de situaciones diferentes. Permite apreciar lo bueno en aquello que es diferente. ¿Sí?
Ejemplo, todos nuestros amigos probablemente sean muy distintos a nosotros y tengan características completamente distintas a nosotros. Y de hecho eso es lo que los hace que seamos amigos. Sin embargo, es gracias al afecto lo que te permite primero darte cuenta de que esa persona existe. ¿Sí? Cuando tú llegas a un lugar y eres nuevo y ves que hay otras personas en ese lugar, el afecto es lo que te permite relacionarte con ellas. Si no eres un desadaptado social, eres una persona que de alguna manera trata de relacionarse con los demás, y luego es por el mismo afecto que, aparte de darte cuenta de que esa persona existe, comienzas a tolerarla. ¿Por qué te digo tolerarla? Porque es distinta a ti. Tiene una serie de cosas que son muy distintas a ti, eres muy diferente a él o a ella, sin embargo comienzas a tolerarla. Y luego es el afecto el que te permite, aparte de tolerarla, comenzar a apreciar y a sonreír en aquellas cosas que son distintas a ti. Al punto en que luego comienzan a hacer un verdadero afecto por esa persona que es distinta. O sea, a partir de eso, tú te das cuenta de la importancia, del peso que tiene el afecto en la relación. Digo, sea de amigos, sea de pareja, sea de familiares y sea de lo que sea, pero es importantísimo que exista el afecto. De hecho, normalmente sucede de forma inconsciente. Claro, porque en una clase se está el payaso de la clase. Sí. Y uno se ríe y todo, obviamente uno dice afecto, pero no es que tú te dices voy a sentir afecto y por eso lo voy a hacer. Por supuesto, es que no haces un proceso mental, digamos, de ahora voy a hacer esto. No, nadie lo piensa. Y por eso dije, el afecto es ese primer escalón del amor. Porque no lo piensas necesariamente, nace, surge. ¿Por qué? Porque es lo propio de nosotros, es lo propio del ser social, el afecto. Entonces que sí, pero pensé que si no hay afecto, no hay amor. No hay un amor pleno. O sea, No puede haber lo más si no hay lo menos. Y si este es el primer escalón, pues no puedes llegar a los otros. y si el primero desaparece, así mismo el segundo también. No necesariamente. Desaparece, o sea, entonces el amor puede existir, pero no hay afecto. Exacto. Pero si nunca hubo afecto, entonces no puede haber sido. Exacto. Muy bien. Has entendido la lógica. El afecto es la base. ¿Que con el tiempo puede desaparecer? Sí. De hecho, es normal que con el tiempo desaparezca. Y por eso te darás cuenta que hay parejas, hay matrimonios, todavía hay. Pero eso no está bien. ¿Cómo? Eso no está bien. Sí. ¿Por qué estaría mal? No, digo, te lo pregunto, que desaparezca el afecto. Porque tú lo que acabas de decir, que si desaparece el afecto, las parejas o matrimonios comienzan a tambalear. Claro, comienzan a tambalear cuando solamente el afecto es lo único que existe. Y normalmente eso sucede cuando estamos en etapa de enamoramiento, en etapa de noviazgo, porque es la etapa, digamos, en donde el afecto de alguna manera va poniendo las bases. Pero ya con el pasar de los años, el afecto se va transformando. Digamos, no quisiera ni siquiera decir que desaparece, pero se transforma. Queda asumido por los otros amores. Y esa es la razón por la cual en aquellos matrimonios que tienen años de años, pues sí, siguen habiendo detalles de cariño, pero el afecto evidentemente no va a ser exactamente el mismo que cuando eran enamorados, porque hay otras cosas, hay otros tipos de amor, que lo veremos mucho después, que evidentemente son mucho más fuertes, son mucho más plenos, y que hacen que el afecto, de alguna u otra forma, ya quede como algo accesorio. Pero cuando el afecto es el centro, es lo único que sostiene una relación, estamos perdidos. Asimismo, cuando el afecto no existe en una relación, también estamos perdidos. Entonces, esa es, digamos, la importancia del afecto y la importancia de que lo tengamos claro también. Por allá, por el 1980 y algo, hubo un movimiento ideológico, cultural, que se llamaba la literatura victoriana, sobre todo en Inglaterra, casi toda Europa. La literatura victoriana, una de las cosas que trataba de impulsar, era una especie de amor sentimentaloide, ¿no? Una especie de amor a través de los poemas, ¿no? De allí viene todo este tema del amor rosa, viene todo este tema de que todo se queda en el afecto. Y esta literatura victoriana, de alguna manera, lo que logró es instaurar en la sociedad, sobre todo en Europa, instaurar este criterio de que el afecto era el amor en sí mismo. No había nada más. No había absolutamente nada más allá que el afecto. El afecto lo era todo, absolutamente todo. Allí donde había afecto, había amor, y amor pleno.
Y entonces en eso se construían los poemas, se construía la literatura, se construían las novelas, y todo el mundo soñaba pajaritos y todo estaba perfecto hasta que las relaciones comenzaban a caer en crisis y nadie sabía por qué. Y claro, ¿por qué? Porque no puedes basar una relación solo y únicamente en el afecto. Tal vez para las novelas y para las películas está muy bien, pero en la vida real, en la vida en donde existen los problemas, en donde existe el pecado, en donde existe una persona que es distinta a mí y que no la puedo amoldar a mi criterio porque es libre, pues entonces el afecto no es suficiente. Sin embargo, esta literatura victoriana lo que logró fue instaurar en la mente de muchos que el afecto lo era todo, que era verdaderamente el amor en sí mismo. Y de eso tenemos que cuidarnos bastante, porque el afecto tiene una serie de características que son ambivalentes. ¿Qué quiere decir que es ambivalente? Que pueden ser buenas como pueden ser malas. El afecto puede hacer que una relación subsista, pero también el afecto puede hacer que se degrade la relación al punto de que vivamos una cuestión que no es ni siquiera humana. Una cuestión que está por debajo, completamente por debajo de la dignidad de la persona. Voy a poner un ejemplo. Es a raíz de un afecto distorsionado y mal llevado que sucede lo que habíamos hablado la semana pasada con respecto a las dependencias. Una persona que se vuelve un completo inútil porque no puede hacer nada si la otra persona no está. Eso es afecto, pero es un afecto distorsionado. Es un afecto totalmente distorsionado. Y es justamente lo que he puesto aquí. Cuando el amor de necesidad, cuando el amor de necesidad, no sé si lo recuerdan, igual hice ahí un mini resumen antes de empezar. Cuando el amor de necesidad se vive desde el afecto, ¿qué es exactamente lo que sucede? ¿Cómo se puede degradar ese amor de necesidad que se mezcla con el afecto? En el momento en el que yo descubro que necesito ser amado, y hasta ahí estamos bien, todos necesitamos ser amados. Pero el tema aquí es cuando comienzo esa búsqueda desesperada de afecto. Y aquí viene un detalle importante, porque normalmente no todos somos naturalmente amables. Cuando digo amables no me refiero a que tengamos modales, me refiero a amables de que podemos ser amados por otros. No todos somos fácilmente amables. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de defectos, una serie de pecados, una serie de complicaciones en nuestra vida, y hay personas que son intolerables. Eso es una realidad. Hay personas que son intolerables y lo peor es que hay veces que no se dan cuenta. Lo turro de esto es que aquellas personas que son intolerables, normalmente sucede esto. Comienzan a buscar desesperadamente afecto porque no lo tienen de manera natural. Porque eso que habías dicho que es inconsciente, normalmente se da de forma inconsciente. Pero hay personas que no tienen de manera natural ese afecto. Sea porque son intolerables, sea porque tienen un defecto, sea porque son cerradas, sea por muchas otras cosas, no reciben ese afecto de la gente de manera natural. Y entonces se lanzan a esta búsqueda desesperada de poder obtener aquello que por derecho, según ellos, deben tener. Y ese es otro detalle importante cuando se mezcla el amor de necesidad con el afecto. A veces podemos tender a pensar que tenemos el derecho de recibir afecto de los demás. Cuando hemos llegado a ese nivel, pues entonces ya lo hemos perdido todo. Porque vamos a estar constantemente esperando el afecto de los demás. Y cuando no lo recibimos, de alguna manera nos vemos en el derecho de exigir. Digo yo siempre, es allí cuando tapas la fuente de lo que tienes sed. Es decir, haces más complicado que la gente te ame cuando comienzas a demandar el afecto. Porque automáticamente pones a la otra persona en una situación de, oye, aguanta, calma, no seas intenso. No seas intensa. Si la gente se pone intensa cuando busca afecto, poniendo incómodos a los otros, evidentemente. Y por otro lado, cuando el afecto se convierte, junto con el amor dativo, en una degradación, ¿qué es lo que va a suceder? Porque uno puede decir, bueno, el amor dativo es bueno. Y de hecho lo acabamos de decir, el amor dativo es ese amor de sacrificio, es ese amor con el que Dios se identifica. Pero ¿qué sucede cuando el amor dativo y el afecto se distorsionan? Voy a recordar algo de Chesterton, que contaba en uno de sus libros. Decía que había una señora que era muy dada a su familia. Súper dada a su familia. Su familia era su vida.
Y entonces esta señora todos los días calentaba la comida y ponía la comida caliente en la mesa, indistintamente de si la gente quería o no quería, indistintamente de si era verano y hacía mucho calor y la gente no quería la comida caliente en la casa, sino que la quería fría, daba igual. Ella hacía la comida caliente porque todos tenían que comer la comida caliente porque eso es lo bueno para ellos. Entonces estaba dada a su familia. Esta señora, aparte, era la señora que esperaba hasta la 1, 2 de la mañana y no podía dormir hasta que todos los hijos llegaran a la casa. Y entonces, evidentemente, los hijos cuando llegaban, lo que se topaban era con la cara de vinagre de la señora, porque estaba a las 2, 3 de la mañana esperando todavía hasta que llegaran. Entenderán que en esa casa salía muy poco. Salía muy poco porque, claro, tendrías que ser tú indecente para darte cuenta pues, que tu madre te está esperando tanto tiempo, no seas tan desconsiderado, no salgas tanto. Entonces, la gente se reprimía en esa casa pues, porque la señora esperaba hasta las 2, 3 de la mañana hasta que llegara. Y si llegabas al siguiente día, esa señora no dormía. ¿Ya? Luego, la señora también tenía una serie de dones. La señora cosía. La señora cosía y hacía ropa. Terrible, pero la hacía. Y entonces, claro, te regalaba el busito y tú, como hijo, no podías ser tan miserable de no ponértelo. Porque te lo ha regalado tu mamá, lo ha hecho con tanto cariño. Entonces, tenían que ponerse el buzo. Tenían que poner el abriguito que había hecho la mamá. También le gustaba lavar la ropa. La lavaba mal, a veces la dañaba. Todos en la casa le decían que por favor la mande a lavar, que eso sería mucho mejor, pero ella no quería, porque ella quería lavarla, porque eso es lo que ustedes se merecen, porque yo los amo, porque yo vivo para mi familia. Esa señora, llegado el momento, murió. Y por alguna extraña razón, la gente del pueblo, porque era un pueblo pequeño, la gente del pueblo decía, oye, esta familia se ha recuperado rápido del golpe de la muerte de la señora. Sí, porque resulta pues que la gente, no sé, de repente... Claro, los 2 días lloraron y todo, pero ya después todo el mundo andaba contento. Es más, los hijos ya no salían de la casa, antes salían mucho. Ahora ya no salían, sino que pasaban en su casa y hacían jardinería, habían cambiado, habían hecho remodelaciones. Parece que la cosa iba mejor cuando se había muerto la señora. Y claro, ¿por qué pasaba esto? Porque era una cosa intolerable. El amor nativo de la señora era una cosa total, en donde se había convertido en una necesidad de sentirse necesitado. Eso sucede cuando el afecto, junto con el amor de necesidad, se distorsiona. Es la necesidad de sentirme necesitado. Y si no necesitas nada, yo te voy a crear la necesidad para cubrírtela. Porque necesito que me necesites. Y esto sucede bastante. Sucede muchísimo. No solamente entre amigos, no solamente en familiares, también sucede en las relaciones. Donde comenzamos a generarle necesidad a la gente para que me necesiten a mí. Y eso es parte de esta búsqueda totalmente, digamos, profunda de afecto. Cuando necesitamos ser necesitados. Un amor que madura es un amor que de alguna manera enseña a que en el futuro no me necesites. Ese es el amor madurado. ¿Sí? La madre que le enseña a sus hijos a cocinar. ¿Sí? Porque no me vas a necesitar siempre. Tienes que aprender a cocinar. ¿Sí? Sin embargo, aquella madre que le hace todo a su hijo, evidentemente, esto es lo que está generando. Es que me necesita. Sí, claro, porque tú le estás generando la necesidad. Lo estás haciendo un inútil. Entonces, el afecto, en la medida en que no tiene racionalidad, se distorsiona. Y esto es, digamos, el punto central al que quería llegar. El punto central es que el afecto, sin racionalidad, se destruye. El afecto sin racionalidad hace daño, sin sentido común, me refiero. Cuando una persona no puede hacer esto con sus hijos, lo termina haciendo con los perritos. Y es cuando incluso el amor hacia los animales, el afecto hacia los animales, se distorsiona. Y se convierte en un objeto para poder tapar mis vacíos afectivos. Porque claro, aquí la clave es que el perro no habla. Entonces, claro, como el perro no se puede quejar, pues evidentemente agarran al perro pues, porque es que no tengo dónde más defogar, digamos, todos los afectos y toda mi necesidad de ser necesitado. El perro me necesita. Y ojo, que yo no estoy hablando aquí de una cosa inventada. O sea, puedo poner de ejemplo, puedo poner de ejemplo a mi prima, por ejemplo. O sea, sí, es que es así. Entonces, claro, ella vive para sus animales, por encima de sus hijos. Vive para sus animalitos, tiene 2 perritos. Y les pone nombres de personas y les celebra cumpleaños y toda la cosa.
No sé si invita a los perros del barrio, yo no, la verdad. Pero la cuestión es que, claro, esa necesidad. Que los padres de ella no la quieren. No. Ella está casada y tiene sus hijos. Lo que pasa es que sus hijos, y date cuenta de la lógica de esto, sus hijos son independientes. O sea, no la necesitan. Ah, es mayor. Ya. Claro. No la necesitan. ¿Me explico? Entonces, es esto en donde el afecto no madura. O sea, mis hijos no me necesitan, ¿y ahora qué hago? Es esta búsqueda constante de afecto, entonces al final todo queda vertido en los perritos. Y entonces a los perritos les compra cosas, a los perritos los consiente, a los perritos los lleva al spa, no estoy mintiendo, los lleva al spa y toda la cosa. Entonces, claro, tú ves esto y tú dices, algo aquí está raro, ¿qué pasa aquí? Y es justamente por esto, porque no hay una racionalidad, es decir, el afecto no es malo, pero en la medida en que el afecto es pensado, es analizado, es racionalizado, el afecto sin sentido común distorsiona el amor. Distorsiona el amor. ¿Eso puede pasar con Dios? No. O sea, por ejemplo, ya es que, digamos, el amor de necesidad cuando se distorsiona, dices la búsqueda desesperada de afecto, ¿verdad? Sí. Que cuando uno tiene la relación con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando, no sé si sería válido el ejemplo, cuando esa persona quiere siempre sentirse así como que ese sentimiento que Dios lo ama, o sea, y a veces puede ser, por ejemplo, cuando recibes la Eucaristía, hay personas que sienten como que, chuta, un poco más me levita, ¿ya? Y o sea, es una gracia de Dios, pero cuando siempre quieren sentirse así, ¿ya? ¿Eso podría ser una búsqueda desesperada de afecto o no? No. Allí lo que han hecho es distorsionar la relación con Dios. Y entonces no estás buscando a Dios, estás buscando lo que Dios te hace sentir. Pero no es... Y claro, nosotros lo decíamos en la primera parte, cuando habíamos hablado del amor de necesidad, habíamos dicho que la única, digamos, el único momento en el que este amor de necesidad de forma absoluta se justifica es justamente en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que sí puede saciar ese hueco, ese cráter afectivo que tenemos todos nosotros. Él es el único que puede hacerlo. Pero una persona no va a poder llenar todos tus vacíos afectivos. Y entonces ese es el gran problema cuando el afecto no se vive de manera racional. Porque cuando no vives el afecto de forma racional, tú vas a terminar buscándolo en algún lado, porque andas con un hueco, me explico, andas con un vacío que lo andas exponiendo a cada rato. En el fondo, y eso también sucede en las relaciones, terminas convirtiendo a tu enamorada o a tu enamorado en tu mamá o en tu papá. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Y cuando el hambre y la necesidad se juntan, la cosa se jodió. Porque cuando se junta uno que está necesitado y se junta el otro que necesita que lo necesiten, créeme que esa vaina se jodió todito. Porque, repito, se juntó el hambre y la necesidad. Y es la vivencia distorsionada total del afecto. Ambos se necesitan. Ambos se necesitan. El uno al otro. Y ninguno de los dos va a crecer. Y ninguno de los dos va a saber realmente lo que es ser amado. Entonces, esa relación está destinada al fracaso. Este tipo de amor desordenado es el que tienen algunos políticos, de que siempre necesitan como que estar participando dentro de elecciones, así sepan que no van a ganar, o siempre necesitan estar metidos dentro de algún cargo o algo así. Mira, puede ser ambición, como también puede ser un tema de afecto, es decir, el ser constantemente el centro de atención, la búsqueda constante de poder y de reconocimiento. La búsqueda constante de poder y de reconocimiento, nuevamente, es una falta de afecto. El tema de la falta de afecto es un tema bastante complejo, porque en el fondo, de alguna manera y en algún grado, todos lo vivimos. Porque nuestro amor no será pleno y absoluto, sino solamente en el reino de los cielos. Entonces, de alguna manera siempre vamos a ser carentes de algo. Es lo que también dijimos la primera vez. El amor de necesidad es propio de nuestra naturaleza porque constantemente somos pobres y miserables. Y en algún sentido siempre somos carentes de algo. Siempre nos falta algo. Siempre nos falta algo. No lo podemos tener todo a la vez. Somos seres incompletos. ¿Y cuándo está desordenado? O sea, ¿cómo te das cuenta cuando está ordenado o desordenado? Cuando va en contra de la verdad. Cuando falta razón. Cuando no hay racionalidad. Cuando va en contra de la verdad.
cuando va en contra de la visión de la realidad correcta. En otras palabras, pones el ejemplo del político. Una persona que constantemente necesita ser el centro de atención implica que hay una visión distorsionada de la realidad de sí mismo. Tú no necesitas ser el centro de atención. Tú eres amado por ser quien eres, sin necesidad de que la gente te preste atención. La gente que constantemente, ojo, no estoy generalizando, habrá gente que lo hace por otros motivos, pero en lo común, la gente que constantemente sube de manera preocupante contenido de sí misma a las redes sociales, va hablando un poco de esto. Como fotos, cosas así. No Sobre charlas, todo, no ese tipo de cosas. Que publican en las historias todo lo que hacen, por ejemplo. Porque le toman ojo a la comida y la suben. bueno, ya te digo, no quiero generalizar. No quiero generalizar. No quiero generalizar porque, claro, pues no es que estoy diciendo, ah, mira, subió una foto de comida. No, de ahí le falta fe. No, no estoy diciendo eso. Mandamos screenshot al grupo. Steven dice. Pilas con eso. O sea, no me refiero a eso. Pero el tema es, y probablemente conozcamos gente así, ojalá no seamos de esos, pero te das cuenta cuando hay ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, la persona sube fotos de sí misma, sola, todos los días. Es un selfie constante de todo, de todo. Y los hay, ustedes saben que los hay. Hay personas que son así. Suben constantemente fotos de todo, pero con ellos mismos. O que el 90% de las fotos se dan en bikini. Bueno, o sea, igual rayan esto, pero ya ahí nos vamos a otra cosa. Pero hay distintos tipos de búsqueda de aspecto. Hay unas que son más encendidas que otras, pero al fin y al cabo... No, es que yo he visto chicas que solo pasan... O sea, Eso no salió bien. Y quedó grabado. no, Quedó grabado. es una chica que... Tranquilo, tranquilo, Andrés Bolaños, nadie se va a dar cuenta que eres tú. Es una chica que estudió conmigo. Ya. ¿Y cómo no seguirla? Pues sí fue mi compañera. Pero el 90% de sus fotos son en bikini. Pero tú no te dejas. Bendecida, afortunada, ya, pues ya yo tengo una pregunta. O sea, no, pero sí es verdad, ¿no? Y ponen... No, mira, Tiene más del 50% de su sí, dejen... ¿Y qué pasa si, o sea, no el caso de él, pero qué pasa si es el trabajo, si es el trabajo de la persona, ¿no? O sea, en ese sentido que realmente ella hace contenido y que de esa manera ella genera sus ingresos, ¿ya? Y es su trabajo. Trabajo digno. En ese caso igualmente puede entrar ahí. O sea, no, evidentemente hay otra intencionalidad, ¿no? Es su trabajo. Claro. Ahora, yo nunca aconsejaría ese trabajo. Probablemente haya otros trabajos un poco más dignificantes de la persona, digo. O sea, pero ya, o sea, es diferente. Es diferente. Pero el tema aquí es la manera en que el afecto puede ser mal vivido. Sí, la primera cosa, como para hacer un resumen, la primera cosa que debemos tener clara es que el afecto no es malo. Y que de hecho es muy natural. Y que es natural que de alguna manera esperemos el afecto de otros. Pero que sepamos distinguir ese esperar afecto de otros de el derecho que tengo de esperarlo. Son dos formas muy distintas de verlo. Yo naturalmente espero el afecto de otros. Sí, puede que me quieran, o puede que no. Pero otra cosa muy distinta es, yo siento que tengo el derecho de recibir afecto de otros. Entonces allí la cosa cambia, porque te empiezas a generar expectativas no sanas de los demás. Y esto es lo más terrible que puede pasar, que empieces a generar expectativas en otros, porque le pones una carga terrible a los demás, una carga que realmente vas a hacer insufrible e insoportable. Y gente así hay. Como dije la última vez, hay gente que para tratarla se necesita un manual. Se necesita un manual porque donde presionas mal un botón, te cagas.
¿sí? Porque hay gente que tiene tantas, pero tantas expectativas puestas en otros, que ya tienen incluso un cronograma de cómo quieren ser amados. Y esto es una distorsión del afecto de necesidad. Entonces, si estas personas no reciben el afecto de la forma en que lo esperaban, es porque no me amas. Es así de sencillo. Llegan a la conclusión salvajemente. ¿Ah? No me viste como yo esperaba que me veas, no me hablaste como yo esperaba que me hables, no hiciste lo que yo esperaba que hicieras. Es porque no me amas. Es porque no me amas. Así de sencillo. Entonces, pones a la otra persona en una situación terrible. Y claro, aquí se da un forcejeo, no solamente en las parejas, esto sucede en todos los tipos de relaciones, pero se empieza a dar un forcejeo, porque por un lado, esta persona hambrienta de afecto comienza a exigirlo, y no solamente que comienza a exigir cualquier afecto, comienza a exigir un afecto de una forma determinada y de un modo en específico, ¿sí? Bajo la presión puede suceder que esta otra persona, de tanto, digamos, de tanta presión, pues termina aflojando un poquito, aunque sea, ¿no? Y trate de encajar un poco. Déjame decirte qué es lo que va a suceder. Esta otra persona se va a poner en la actitud de, claro, es porque te dije. O sea, esto se va hundiendo más, ¿no? Porque claro, lo haces porque te dije, pero no es porque te naces. Entonces, pones en una situación en donde, oye, aguanta. Es que ¿cómo hago que me nazca? Si no me nace, porque no es mi forma de. Entonces, el afecto de necesidad comienza a distorsionarse cada vez más. Comienzas a poner a la otra persona en una situación completamente insufrible. Y no te das cuenta que te estás volviendo intolerable. Y no te das cuenta que esa fuente de la que tienes tanta sed, la estás cerrando. La estás cerrando. Va a llegar un momento en que esta persona va a explotar. Te va a decir, ¿sabes qué? Ándate aquí. No te soporto. Y se acabó. Entonces, claro, estas cosas suceden. Y ojo, volviendo al tema de amor de pareja, estas cosas suceden tanto así, que cuando la relación se acaba, en este tipo de relaciones, digamos, no sanas, de un afecto distorsionado de necesidad, cuando la relación se rompe, finalmente, esta persona que tenía un afecto de necesidad desordenado, el mundo se le viene abajo, no sabe qué hacer ni para dónde correr, porque su vida, su mundo, su todo, su afecto, porque todo estaba fundado en el afecto, desapareció. Y esta otra persona va a experimentar una gloria de la libertad de los hijos de Dios que ni te cuento, ¿sí? O sea, que va a llegar a su casa, sí, va a llegar a su casa, va a acostarse en su cama, va a ver al techo y va a decir, Dios sea bendito por todos los siglos. Sí. Entonces, claro, esto sucede y, ojo, todo esto es importante para que aprendamos a entender a otros, pero también a entendernos a nosotros. Y para poder comprender cuándo estamos viviendo un afecto que es desordenado. Porque el afecto bien vivido es un afecto en donde allí sí puede crecer el amor. Sí puede crecer el amor, pero en la medida en que yo sea consciente de que no tengo derecho, no tengo el derecho a exigir afecto. No tengo el derecho. Y si recibo afecto, pues lo recibiré, y ese es el afecto recto, lo recibiré de la forma en que esta persona está acostumbrada a dar ese afecto. ¿Sí? Y eso sucede en la amistad. Esa es la verdadera amistad. La verdadera amistad es en donde tú realmente quieres a la otra persona como es. Ojo, no estoy hablando de pecados ni de cosas, evidentemente, por si acaso. Si no, es que el tipo es drogadicto, sí, pero ya, pues, o sea, yo sí, no, o sea, aguanta, no estoy hablando de eso. Como mi amiga. Sí, o sea, no estoy hablando de, no, o sea, es que el man le pone los cachos a la mujer, pero no igual, o sea, yo lo quiero. No, aguanta, no hablo de eso. Estoy hablando de efectos como todos tenemos, o estoy hablando de formas distintas de recibir o de dar afecto, ¿sí? Hay gente que, como les decía, es más fría que una tumba, y hay gente que es extremadamente afectiva, que anda abrazando a todo el mundo. ¿Me explico? Hay tipos y tipos de personas, pero tú no puedes esperar que sean como tú. Y el hecho de que no sean como tú no quiere decir que no te quieran. Entonces, esa es la barrera, ese es el abismo que tenemos que aprender a superar. Porque si no lo superamos, el afecto se empieza a distorsionar. Y ojo, que estamos hablando del primer escalón del amor. O sea, si este escalón no lo superas, olvídate. Olvídate de vivir un amor que valga la pena. O sea, no estamos hablando ni siquiera todavía del amor verdadero. Estamos hablando del primer escalón del amor, que es el afecto. Que es lo que tenemos en común con los animales, por cierto.
El afecto es lo que te permite que sientas un cariño, que sientas un afecto, que sientas una inclinación por tu mascota. Es el primer escalón del amor. Bueno, ¿cuáles son los otros tres? Eso es por lo que a veces, no sé, pues hay alguien que no pasa mucho tiempo con sus papás porque pasa trabajando y a veces está desesperada por buscar pareja. Entonces dicen, tal vez si le regalamos una mascota pueda bajar un poco. No, a veces no, Y lo abraza y lo mata. Lo maté de amor. O sea, sería una buena manera esa de que aprenda a manejar su afecto. No. No, porque la necesidad del amor humano no la colmas con un animal. Clarísimo. Es que no hablo del afecto humano, pero en sí, Sí, porque me hablas de que no tiene a sus padres en casa y lo tratas de tapar con un perro. A mí me pasó una vez. La cosa, pero aguanta, deja que termine. es que hay una parte intermedia que no sé si me explicar. Que a veces esas personas, como no tienen mucho tiempo con sus papás o algo así, tienden a buscar pareja y a veces suelen ser la típica de que termina con alguien y ya de nuevo está con otra persona y así. Entonces como que dicen, como que tal vez si le damos una mascota va a tener algo de afecto y eso le ayude a como que no meterse en una relación por meterse, sino meterse ya como que pensándolo. Es que solamente estás agravando el problema porque estamos hablando de distintos niveles de afecto. No puedes comparar el afecto de un perro con el afecto de una persona. Son afectos ambos, pero son afectos en distintos niveles, porque el perro no habla. ¿Me explico? El perro no puede corregirte y el perro nunca se va a quejar de lo que le des, porque siempre te va a mover la cola. Pero una persona probablemente no te aguante todas tus pendejadas. Entonces es diferente. En resumen, esa no es una buena solución. No, no es una buena solución. Vas a agravar el problema, porque el hueco afectivo al final seguirá exactamente allí. Y aparte, habrás maltratado a un animal. Sí, porque el animal no tiene la culpa de los vacíos afectivos de los demás. Entonces, al final, ese pobre animalito empieza a ser tratado como persona. Y eso, en varios estudios, ya se nos ha dicho que eso le genera ansiedad a los animales, cuando los tratas como lo que no son. Sí, el Encantador de Perros sacó un artículo bastante interesante al respecto. Fuera de toda sospecha, porque el Encantador de Perros, nadie le puede decir que no quiera a los animales, ¿no? Pero si el Encantador de Perros te dice que cuando tratas a un animal como persona le generas ansiedad porque lo estás tratando como algo que no es, pues ha de saberlo. Entonces, pues justamente por esa razón, no es bueno. Ni para los animalitos, ni para la persona. Son afectos en distintos niveles. Y volviendo, por ejemplo, al ejemplo que decíamos de la señora que se había muerto, que era la historia de Chesterton. Claro, al final este chico, uno de los hijos, que cada vez que llegaba a la casa y la madre estaba allí esperándolo a las 2, 3 de la mañana con un ojo abierto y el otro cerrado, claro, el tipo cuando la madre se murió ya no salía. Uno decía, pero ¿por qué ya no sale? Claro, ¿cuánto debe haber sido el infierno que vivía en casa este chico? Que cada vez que la madre estaba allí, el chico buscaba estar afuera. Ahora que la madre no está, pues finalmente puede estar en casa. Suena súper cruel lo que estoy diciendo, pero en el fondo el afecto, en este momento no lo estamos tratando desde el punto de vista racional. Te estoy diciendo netamente lo que uno siente. Cuando uno siente algo, no necesariamente es porque lo pensaste o lo quisiste así. Lo sientes y punto. Y en este caso en particular, de este ejemplo, el chico estaba fastidiado de su madre. Porque su madre, su amor dativo, era un amor tan desordenado, era la necesidad tan cruel de ser necesitada, que no lo dejaba vivir. Era sofocante vivir en esa casa. A tal punto que cuando se murió la madre, finalmente el hijo supo lo que era vivir en casa. Por eso es importante vivir el afecto de manera ordenada. Sí. ¿Alguien que quiera decir algo? Ya llegamos al fin. Hemos llegado al fin de esta parte. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Víctor. A ver, escuchamos. Ya. Tú decías que el afecto, tiene varios niveles. ¿Cuándo se podría decir que el afecto, digamos, sencillo o de una amistad pasa a un nivel cercano al de amor de pareja? No escuché nada, pero yo estoy confiando en que te escuchas. No escuché. Más fuerte, por favor. La oreja pegada y no escucha. ¿Hola? Aló. O sea, Víctor tiene media hora hablando, pero así le dice que no escucha. A ver. No, que
Bueno, tú has mencionado un poco en resumen que el afecto tiene niveles, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel o cómo se podría determinar que el afecto está evolucionando ya en amor? ¿En qué nivel el afecto evoluciona en amor? El afecto no evoluciona en amor. El afecto es el primer escalón del amor. O sea, es que es amor. Es como un El afecto es amor en su primera etapa. Es como un rompecabezas que empieza... ¿Cuándo pasa la segunda etapa? ¿Cuándo pasa la segunda etapa? Cuando hay amistad. ¿Y si no hay amistad? Ya me di cuenta. El primer escalón es el afecto, el segundo escalón es la amistad, el tercer escalón es el eros y el cuarto escalón es la caridad. ¿Ok? Eros es la pareja, o sea, el amor de pareja. Sí, el amor de pareja. El amor de pareja o amor oblativo, si se quiere. Cuando no es amor de pareja, se llama amor oblativo también. Pero sería afecto, amistad, eros y caridad. Ese es el orden. Y recién estamos aquí, en donde hablamos de animales, de plantas. Cuando le pones Yuri, le pones a tu plantita y le llamas, ¡ay, Yuri, crece! Es un afecto que le tienes a tu planta, ¿sí? Le das palazos en luna llena. Víctor, ¿tienes otra pregunta? No, tranquilo. Chéverísimo. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Cuál es la canción que está sonando? Está buena la canción. Algo ibas a decir. ¿Cuál es el fin? No, le pegué el último. Dios. Esto no está basado en las parejas, en las amistades, sino en Dios. Claro, porque Dios es amor. Absoluto. Todo esto participa del único que por naturaleza es amor, que era un poco lo que veíamos en la primera parte. ¿Y estos son tipos de amor? Afecto, amistad, eros y caridad. Son niveles de amor. Pero lo que estás tratando de decir es que el máximo, el quinto escalón, solo lo conseguimos con Dios, en la relación con Dios. No, que en el quinto escalón hay una unión con Dios íntima y total, hay santidad. Como el matrimonio que... El matrimonio que comienza o debería comenzar aquí, tiene que llegar aquí. Te iba a preguntar, La amistad tiene que llegar aquí. Todo, todos nuestros también. amores humanos tienen que llegar aquí. Por eso estamos haciendo este camino. Es la idea. Pero primero hay que tener las bases. Y la primera, la más natural, la más baja, la más primitiva, es el afecto. No, sí, me acordaba cuando decías Steven, ¿no? El hecho de... Claro, normalmente se da lo que tú dices, lo de que, no sé si te acuerdas, que era lo de que... Se me fue. Es la música. Es la música, es la música. Es la música que te distrae. Y comienza a cantar. De que... Ya estoy desarrollando. Dale, tú puedes. Normalmente entre amigos, ¿cierto? Sí. ¡Ya! ¡Déjalo hablar! Cuando no dice, no, es que no me dijiste esto, eso no se parece como que a algo de lo que yo estaba esperando, ¿te acuerdas? Que no se genera expectativas, sí, de la persona. Y tú no me diste esto, entonces yo no me siento amado, o sabes que lo rechazo, como tú decías. Pero ya un poco más profundo, ya digamos que alguien que se ha encontrado con Dios y trata de vivir una vida un poco más coherente. No, yo me he tocado con muchos casos que me han dicho, es que me han dicho que un chat, ¿no? X, que dice, no, es que eso no haría San José. Claro. Y uno... Perdón, pegamos un salto. Sí. Claro. O sea, ya dando como que un salto y un poco más, digamos, que de alguien ya más coherente o tratando de cumplir ya con más mandamientos. Y... se pone fuertísima la música. Uno hace algo, pero ya la persona no te dice, no, es que eso no es lo que esperaba, no, eso no es San José. O sea, toman como referencia a los Claro, otros. entonces ahora... O sea, en vez de decir, ahora, yo tenía
expectativas de ti como persona, ahora en vez de decirlo, te lo ponen en No sé referencia si como si fueras un se ha santo. topado ese tema antes, como que, por ejemplo, ya te digo, yo dije pilas, que es algo súper sutil, algo que es súper normal, ¿no? Obvio. Pero, oye, claro, pero uno dice, pero te puedo llegar a decir, "Es que eso no diría San José". Ya, claro, o sea, ahí yo me acuerdo que me gritaron una vez, o sea, ese tema. Pero siento como que utilizan a los santos como rey, más o menos. Más o menos. O cuando dicen belleza. ¿Y qué pasa ahí? Que yo pues, investigué un poco, no y estoy preguntando mucho, porque esto me parece algo ya que era muy común, ¿no? Y te das cuenta que no lo decías. Y no, la cuestión es que yo no soy San José. Claro, o sea, la respuesta ahí con la que sea un poco más guiada es que yo no soy San José. Claro. Y yo soy libre de actuar según, pues, mi generación, según las digamos, y si uno dice pilas, yo viendo que está pecando, ¿no? Son jergas que son comunes y son válidas. Pero, pues, yo no soy San José. Yo, claro, trataría de imitarlo porque es el santo de los santos y es un caballero y hay alguien que hay que guiarlo, hay que ser como que una guía, ¿no? Pero yo no soy él. Y el hecho de que Sí, hay solo una cosa que quisiera puntualizar. Es el poder de Steven. Sí, primero, desde el punto de vista primero doctrinal y luego vamos a la parte, digamos, afectiva. Pero el único santo de los santos es Jesucristo. Primero. Segundo, no tenemos que imitar a San José. Ni siquiera a la Virgen María. Eso no lo dice el catecismo y eso no lo enseña la iglesia. ¿Sí? En algunos grupos, en algunas parroquias se lo enseña, pero está mal. ¿Sí? Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Y los santos, evidentemente, de los santos lo que podemos aprender es su amor a Jesús. Pero los santos no son imitables en lo que hacen o en lo que hacían. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo de San Francisco de Asís, que se revolcaba en los rosales desnudo cada vez que tenía una tentación de lujuria. ¿Ya? Entonces, si vas a imitar a los santos, pues nada, y hay una montaña bastante grande. Pero me explico, o sea, no es razonable. Entonces, cuando te dicen, no, es que eso no haría San José, ¿qué me importa que eso haría o no haría San José? Sí, o sea, es evidente. Mi único modelo es Jesucristo. Y evidentemente, imitar a Jesucristo no implica, pues, andar, no sé, pues, andar con una túnica y en zapatillas, ¿no? No es correcto, entonces, que en algunos movimientos que los matrimonios le digan a los hombres que busquen a una mujer como a la Virgen María. O sea, cuando lo dicen, es que no lo dicen en ese sentido, o sea, lo dicen dentro de un contexto, ¿no? Que es la Sagrada Familia. Sí, porque la Sagrada Familia, siempre se dice, es modelo de familia. Y eso sí lo enseña la Iglesia, ¿no? O sea, es decir, Jesús, José y María, pues son el modelo de la Sagrada Familia. ¿Cómo debe ser una familia santa que de alguna manera quiere hacer la voluntad de Dios? Eso es correcto. Pero cuando de manera personal te pones como modelo a San José, y yo tengo que ser como San José, tú no puedes ser como San José. No se puede ser como San José, porque San José solamente Dios creó uno. No creó dos San José, creó uno. El único que es imitable sin que pierda su esencia ni se agote su naturaleza es Cristo Jesús, porque es la segunda persona de la Trinidad. No hay más. Entonces, si quiero imitar a un santo, no puedo ser como él, porque él es él y yo soy yo. Entonces, no se puede. No, o sea, solo iba a decir que eso, digamos, pasó con los padres de Santa Teresita, de que ellos como que, no sé qué pasó, pero ellos querían vivir como María y José, o sea, como vivieron como hermanos, ¿sí? Entonces, cuando el párroco se enteró de eso, ya como que tuvo que intervenir, porque obviamente eso no se puede hacer porque era un matrimonio, ya, entonces como que hay gente... No querían tener relaciones sexuales. Ajá, no querían tener relaciones sexuales, por eso no se lo enseñan. Claro, eso va en contra de sí, la doctrina. entonces como que ¿Qué ahí cosa? se ve esa distorsión. Que no haya relación sexual dentro del matrimonio. Claro, es causa de nulidad del matrimonio. Se puede, es un derecho el matrimonio. Brother, te casas. Por eso el párroco tuvo que intervenir. Hola, serio. Yo me escandalizo. Pero, ya, ok. Volviendo a eso. Ahora vamos al tema de... ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Probando. Sí, diga. ¿Qué le doy? Aquí hay un mensaje. ¿De quién hablaba? Hablaban de los padres de Santa Teresita. ¿Cuál es tu nombre y dónde nos llamas? Gracias. Daniela Castillo de Ambato. ¿Aló?
Bueno, lo que te decía. Entonces, eso en cuanto a la parte doctrinaria. Y en cuanto a la parte de afectos, claro, en eso tienes efectivamente toda la razón. Yo no soy San José y sería esa la respuesta. Porque es que somos únicos e irrepetibles. La manera en que nosotros vivimos el afecto, pues, no puede ser comparable a otro. Y el tomar como rehén a los santos o a cualquier modelo para exigir ese afecto, pues evidentemente demuestra, digamos, allí un hueco, una necesidad no plena, que de alguna manera quiere ser saciada. Entonces esas exigencias, como ya vimos anteriormente, lo único que hacen es cerrar más la fuente. Porque una persona inteligente se da cuenta que la otra está presionando, está siendo intenso, o sea, cálmate. Sí, es así. Y en las parejas sucede. Cuando sucede ese grado de intensidad en donde escriben al WhatsApp, buenos días, buenas tardes, ¿qué haces? ¿Qué almorzaste? ¿Qué no almorzaste? ¿Qué vas a cenar? ¿Y qué haces ahora? ¿Por qué no te despediste? Ya me voy. Esto, que ojo, hasta cierto punto es natural del amor. Hasta cierto punto. El problema es cuando comienzas a exigir. Te fuiste a dormir sin despedirte. No me dijiste buenos días. Yo lo sé. No me dijiste buenos días. Entonces, o esa es otra. Me respondiste frío. Ojo. Comienzas a revisar la última conexión y te das cuenta que ya has chateado con alguien antes que contigo. No coincide. Se jodió todo. ¿Me explico? O sea, podemos llegar a esto cuando algo que era natural, que era orgánico, que crecía y que todavía está aquí, por el amor de Cristo, todavía está aquí. O sea, oye, hay gente que quiere saltarse todos los escalones y quiere vivir acá. Y todavía ni siquiera sabes cómo se vive esto. Entonces, estamos mal, estamos de cabeza. Porque entonces lo único que vas a lograr es que la relación fracase. Y que aparte termines sofocando al otro con tu necesidad de afecto constante. Entonces, eso tiene que irse ordenando. Y uno tiene que aprender a identificarlo en el otro y también a identificarlo en uno mismo, ¿no? Cuando uno ve que ya el asunto se está poniendo medio... Uno dice, a ver, yo aquí soy yo el que está mal, ¿no? Y estoy haciendo mal a otro. O sea, necesito ayuda. ¿Sí? Ya. Espera. A ver. Ya. Valeria Mendoza dice, pero se podría esperar en el matrimonio para tener hijos. Hijos, espérate, ¿verdad? O sea, si se podría esperar en el matrimonio para tener hijos. Si se podría esperar a qué. O sea, creo que... O sea, es que, a ver, puede haber espacio entre hijo e hijo. Pero si el argumento es, hay que esperar a que, no sé, a que podamos viajar, a que podamos vivir primero los dos, y luego cuando ya hayamos disfrutado los dos, entonces tendremos hijos. Si es en ese trip, no. No, tiene que ser de uno. No, porque es un total egoísmo de dos. Es un total egoísmo de dos. La esencia del matrimonio justamente es la de los hijos. No es la única esencia, por si acaso. No es la única, pero es una de ellas. Entonces, privarte de eso, porque quieren viajar juntos a Dubái y quieren viajar y mochilear por todo el mundo, y después de eso, finalmente, ya después de que disfrutamos, ahora sí vamos a tener hijos, porque ya teniendo hijos, y ahora sí ya no disfrutamos nada, entonces, ahora sí. Evidentemente eso es una visión del matrimonio que no va con esto. Y después al hijo no le llevan de 10. Víctor pregunta, ya que tocaste el tema, punto. ¿Es malo? Así está. Bueno, perdón. ¿Es malo si tu esposa... es que está... ¿Es malo si tu esposa, bueno, después de casarte o en la luna de miel, te dice que desea abstenerse porque no se siente lista? ¿Ves? No, eso está mal. O sea, no anular el matrimonio. Claro, obvio. No se siente lista. Claro, a ver, claro. Dale, María Pía. O sea, no se siente lista ese día. Ya, está bien. Ese día no se siente lista. Pero ya si mañana y pasado mañana y el resto de las semanas no se siente lista, pues ya la cosa no está bien. Algo está mal. Hola. 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 Tengo dos preguntas. Sí. A ver, mira, la primera es sobre el comentario que hiciste
de este tema que te dicen que tienes que, por ejemplo, que cuando tú quieres hacer algo, te preguntas, ¿esto haría la Virgen María? Según lo que tú dijiste, no debemos verlo así porque está mal y el catecismo no lo indica así, ¿verdad? Y otra pregunta, cuando hablas del tema, ¿por qué no me dijiste buenos días? ¿Por qué no te despediste? Ajá. ¿O por qué no me dijiste buenas noches? ¿Lo haces desde el punto de vista, o sea, quiero saber si lo haces en general, o sea, porque bueno, para las mujeres a veces eso es importante, pero no es que creo que sea algo malo o algo tóxico, ¿no? Correcto. Y quiero saber si, por eso, si lo haces desde el punto de vista, la forma en que lo dices es, yo como hombre, o si me pongo del lado de la mujer. Porque claramente hombres y mujeres pensamos distinto o vemos distintas las cosas, ¿no? Eso era lo que te quería comentar. Porque, o sea, yo no sé, pues no puedo estar equivocada, o sea, yo no veo tan malo algo como que, ay, no te despediste, no me dijiste buenas noches, y un emoji de carita triste, ¿no? O sea, no me parece, wow, que es malísimo eso. Entonces eso quería saber. Ya, ok. Sí, lo hablo de forma general porque, aunque te parezca mentira, también los hombres son así. Hay hombres que son así. Hay hombres que también se resienten cuando no, digamos, las cosas no se hacen como se supone que debieron hacerse. También los hay. O sea, no pretendo fomentar un estereotipo, porque hay hombres y hay mujeres que hacen cosas que no son del todo comunes y no por eso están mal. Ahora, que si está mal, que si no te escribe al despedirse, al día siguiente le dices, no te despediste, no está del todo mal, a menos que esto realmente te genere una herida. Es decir, si esto realmente te genera una herida, si esto realmente era algo que tú esperabas con todas tus ansias y no se cumplió y va generando espinitas en la relación, está mal. Está sumamente mal. Porque entonces toda la relación está basada en el afecto, que es lo que acabo de explicar hoy. Absolutamente toda la relación está basada en el afecto. Y cuando no hay ese afecto, la relación deja de tener sentido. Y entonces tienes la necesidad y sientes la obligación y el derecho de exigirlo, que es más o menos lo que me estás diciendo. Entonces, porque al final lo estás reclamando. Entonces, sí, en cierto sentido, está mal que le digas, oye, ¿no te despediste ayer? No tiene nada de malo. Pero si no le hablas en todo, Pero todo si el ya día. después de eso va a generar que eso quede allí guardado y que se lo vas a tener allí guardado para después de 2 semanas, entonces, y después de 2 semanas después de 2 semanas se lo vas a recordar, y entonces después de 2 semanas, cuando no lo haga otra vez porque se olvidó, porque estaba a full con los exámenes, porque estaba a full con el trabajo y se lo olvidó otra vez, pues puede suceder que digas, ¿te acuerdas de la última vez? Lo volviste a hacer. O sea, ¿qué está pasando? ¿Me explico? O sea, puede distorsionarse a tal punto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y en ese sentido lo decía, hay que tener mucho cuidado con que el afecto sea lo único que sostiene la relación. Porque allí, donde el afecto no es lo único que sostiene la relación, este tipo de cosas pasan. O sea, uno no se hace mucho problema por estas cosas. No es la cosa lo que ha sucedido. Ya, disculpa, sabes que yo llegué un poco tarde a la charla, entonces. ¿Qué es lo que, aparte del afecto, o sea, qué es lo primordial o lo más importante que tiene que sostener a la relación? Llegué tarde. Un poquito, pero no, tranquila. ¿Puedes explicar aquí? Sí, a ver. Ya. Lo que pasa es que nosotros actualmente estamos viendo el primer escalón del amor, que es el afecto. Pero hay otros 3 escalones que faltan, que es la amistad, el eros y la caridad. Para que un amor sea pleno y verdadero, tiene que llegar a esa 4ª etapa. Y bueno, ahorita estamos recién viendo el piso. Un amor en cuanto a pareja. No, un amor cualquiera. El amor ¿y amistad cómo tengo eros? Ya vamos a explicarlo cuando lleguemos allí. Pero, evidentemente, estos 4 escalones son el amor como tal. Y el afecto, que es el que estamos viendo hoy, es el más bajo. El más natural es el primer escalón, el primer peldaño, sin el cual no pueden darse los otros. Ya, ok, gracias. Ya. Okay. Y aquí dice Valerita, pero, y si la pareja aún es joven y tiene metas propuestas y saben que no están preparados económicamente para darle una buena vida a las criaturas, se refiere al hecho de estar en un matrimonio no se casen. Y no querer... O se está refiriendo a que no se van a casar, pero igual quieren vivir juntos. No, porque se refería a la anterior pregunta del matrimonio. Ya no se casan. No, creo que se refiere a la típica de que
voy a esperar a tener hijos cuando ya esté bien económicamente. No, dijo, pero ¿se podría esperar en el matrimonio a tener hijos? Esa fue la pregunta, y ahí pone más abajo, pero y si la pareja aún es joven y tiene metas propuestas y saben que no están preparados económicamente para darle una buena vida a los hijos, Si no están casados, esperen. Hay dos escenarios. Repito, no se casen. O sea, ya si ya estás casado y tú te planteas estas cosas, es porque no las pensaste antes de casarte. Eso es un error. Y en las personas pobres, ¿Qué pasa con las personas? o sea, las personas que se casan y no tienen posibilidades, ¿cómo podrían Justamente hacer? por eso hay que trabajar también. O sea, evidentemente no será la misma calidad que le puedas dar a una persona que no es pobre, pero eso no quiere decir que no puedas tener hijos. O sea, y de eso tengo miles de ejemplos, entre esos yo primero, porque es que mi abuela vivía en Zapotal con sus 7 hijos y el río se le llevó la casa, me explico, y ahora vivo en Seibo Norte. Entonces, claro, hay una brecha generacional, pero por supuesto hay una abuela que se partió el lomo y hay un papá que también se partió el lomo vendiendo periódicos y haciendo pan. Yo nací en cuna de oro, me explico. Entonces, eso se da en la gente, eso sucede, sobre todo con las generaciones anteriores, eso era muy normal. Entonces no es un impedimento para Por decir, supuesto no, que no es quiero un tener hijos. impedimento. El tema aquí es si te casas sin haberte planteado estas cosas. Entonces, cuando tú te casas, antes de casarte, tú te planteas no solamente qué tanto vas a disfrutar y qué chévere la vas a pasar, y que ahora sí voy a poder tener relaciones con ella. No solamente piensas en eso. Tienes que pensar en si estás abierto a la vida. Porque si no piensas en esas cosas y solamente estás pensando en ti y en cómo tener placer con ella, ¿a dónde vas a llegar? No has pasado esto. Entonces, claro, hay que pensar muchas cosas. El matrimonio no es así nomás. Dice María Pía Gallardo que un día escuchó que la parte económica, o sea, si no estás preparado económicamente, no debes casarte, o sea, más o menos es lo que se lee. No siempre debe ser la única. No. Es lo que le contestaba a la chica, a Valeria, es que un día escuché que hay muchas parejas que dicen, se casan y que dicen, no voy a tener hijos porque no estoy financieramente preparado. Entonces, yo escuché que si te casas y ya como que ya sabes eso, no debes de casarte, porque obviamente el matrimonio es abierto a la vida. Entonces, si ya sabes que no estás preparado financieramente, sería como que mejor no te cases, porque, Sí, bueno, eso es lo que yo escuché. Perdona que te interrumpa, pero normalmente esa excusa no es real. Normalmente, digo, habrá casos, pero normalmente esa excusa no es real. Está incompleta. Normalmente la excusa es, no estoy preparado económicamente para poner a mis hijos en el alemán Humboldt. ¿Sí? No estoy preparado económicamente para comprarle un PlayStation 5. Entonces, claro, no estoy preparado económicamente. O sea, muchas veces en tu cabeza está un estilo de vida y un estatus completamente distinto al que pueden tus posibilidades, pero eso no te justifica para cerrarte a la vida. O sea, si tú quieres seguir viviendo como rey y darle esa realeza a tus hijos, y esa va a ser, digamos, la excusa para cerrarte a la vida, no es lícito. No es moralmente lícito. Hay que ser fiel en lo poco. Hay que ser fiel en lo poco, y evidentemente, pues sí, o sea, como te digo, ejemplos sobran y bastan de personas que se han superado en la vida. Evidentemente no vivieron en la isla Mocolí, pero pues supieron superarse y tuvieron una vida feliz, y son personas de bien. O sea, no es un justificativo para cerrarse a la vida, eso. Valerita dice Chuzo, y las mujeres infértiles. Chuta, pero eso ya es una excepción, es una Claro. situación difícil, claro. Y no es causa de nulidad si no se conocía antes, ¿verdad? No. O sea, y si no se lo... Si ya lo sabían y deciden igual casarse, a Claro, pesar de que hay infertilidad, no pasa causa. nada. Por eso digo, la procreación es una de las finalidades del matrimonio. Pero no es que si no hay procreación, no hay matrimonio. No, eso no sucede así. Y la iglesia no enseña eso tampoco. El Código Civil también está. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Creo que Vero tiene una pregunta y con esto finalizamos. Y con eso, exacto, gracias. Hola. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, te sentimos. Cuéntanos. Gracias. O sea, no, a ver, déjame ver cómo la planteo. Ya. O sea, está mal, sería como o sea, sería desorganizado o no sé si egoísta formarse como estereotipos de personas, ¿me cacha? O sea, por ejemplo, Steven, el prototipo de edad, el prototipo de chica de Steven Neira tiene que ser alta, tiene que ser, qué sé yo, o sea, enamorarse de cosas así. Voy a buscar una mujer alta.
Estoy dando un ejemplo. Perdón, ya, tiene que ser pequeña. Pero, o sea, a lo que voy... A lo que voy es si eso estaría dentro como de un desorden. O sea... Espera, Berito, espera. Nos quedamos en la parte de la característica de alguien. Vuelve ahí porque todos se rieron que ella ya no escucha nada. Ok. O sea, si eso sería como que un poco un efecto desordenado, tener estereotipos, o sea, idealizarse una persona. No necesariamente. O sea, a ver, no tiene nada de malo que tú tengas, digamos, un gusto de un tipo de chica, o en tu caso un tipo de chico, pues que sea de ciertas características, ¿sí? Evidentemente también suele suceder pues que hay gente que está buscando el príncipe azul también, ¿no? O sea, hay gente que tiene perfil de astronauta y pues se quedará en la percha, ¿me explico? O sea, sí, eso pasa. Sobre todo, y no es por nada, pero sobre todo pasa con las chicas, ¿sí? Que están esperando constantemente, digamos, un perfil de astronauta y al final pues ya están rondeando los 30 y algo y todavía no encuentran a la vena, astronauta. Pero, no, o sea, digo, es lo que mayormente sucede, pero no digo que no suceda también con los chicos, pero es la realidad. Ahora, no tiene nada de malo que tengas ciertas expectativas físicas de la persona que te gusta. Que vayas a encontrar a esa persona tal y cual como te la imaginaste es poco probable. Pero es allí donde entra el afecto. Porque claro, has encontrado esa persona que de alguna manera cumple ciertas características y otras no las cumple ninguna, pero el afecto allí hace su trabajo y hace posible que el amor, digamos, no, o sea, que el amor llegue a realizarse allí en lo más desigual. O allí en aquello que no necesariamente era lo que tú querías, pero el afecto lo hace posible. Y por eso es uno de los más básicos. Ya, o sea, me refería porque una vez escuchaba que para el tema del amor tú tienes que como que tratar de tener un orden, ¿no? Uh-huh. Y en esto iba como esto, o sea, tener como que tus, no, o sea, como tus expectativas, no, o sea, te digo, o sea, obviamente se va a desordenar si tú es como que no, él, qué sé yo, no es alto, o sea, no, olvídate, no. Pero me refiero como que sí sería bueno como que hacerlo. O no es como que, ay, a la buena de Dios, lo que venga. O sea, es que ya son temas muy de hilar muy fino. Hay gente que no se preocupa de esas cosas. O sea, hay gente que realmente... que sea como San José. No, a ver, hay gente que no tiene, digamos, como prioridad la parte física. Entonces, pero por otro lado, esto que tú estás diciendo con lo físico, hay gente que se lo arma con lo espiritual. Sí, hay gente tiene que ser católico. Hay gente que tiene ciertas expectativas en el ámbito de lo espiritual. No, sí se puede casar. Que si no se cumplen, pues evidentemente tampoco sale. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que busca esa persona que sea súper inteligente. Tiene que ser súper inteligente. Si no súper inteligente, no. Entonces tiene que ser erudito en todas las materias. Entonces, si eso no sucede, no. Claro, hay una expectativa que no es física, pero que, oye, yo no sé si la vas a encontrar, me explico. Entonces, no está mal que hayan esas expectativas, pero si esas expectativas es lo único que va a motivar tu búsqueda, y entonces todo chico que de alguna manera sensatamente se haya interesado en ti, tú lo vas a desechar solamente porque no cumple con ese perfil específico, pues evidentemente la cosa se va a complicar porque vas a terminar llevando a la friendzone a todo el mundo, pero al final no sé si vas a terminar encontrando a alguien, ¿me explico? Entonces, eso es la paradoja. O sea, no está mal que tengas una expectativa, pero lo que está mal es que te cierres al resto de cosas que no cumplen esa expectativa. Porque el afecto es natural. Y no tienes que forzar la cosa. ¿Puedo opinar un poco, Vero? Hola, soy Álvaro. Oye, creo que puede ser lo que te refería a esta persona, porque seguramente fue alguien... Seguramente es amiga de Vero. No, puede ser incluso en el nivel espiritual. A lo que se refería no tanto a lo físico, sino, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero que mi novio, pues, sea una persona de Dios ya. Y veo que ya tengo 26, que reza el Padre Nuestro. Y ya tengo 27, que se sepa persignar. Llego a los 30, chuta, ya que no robe.
Con que no sea sicario. Yo creo que eso son los entendidos que uno no tiene que negociar. Que seguramente Dios provee. Eso sí. A ver, pero hay... en lo físico, hermano, si vas a buscar el astronauta hasta la luna. A ver, yo solamente quería aclarar algo y lo hablaremos cuando nos toque hablar acerca del amor del Eros. Pero hay no negociables, ¿no? Hay no negociables. Como que no sea católico. Como que no sea católico es un no negociable, sin embargo hay gente que lo negocia y de hecho la iglesia te lo permite, ¿no? Claro. Los matrimonios ¿Se mixtos. puede casar con una atea? Sí, O un ateo. sí, sí. Solo que Hay haya- ciertos requisitos, pero sí. Pero para mí es un no negociable, ¿no? Y debería ser un no negociable. ¿Por qué? Porque al final la gente esto lo deja para el final, pero... Hay gente que, disculpa que te interrumpa, hay gente que interpreta en la Biblia una parte que dice que está es pecado, creo, o no está bien casarse con una persona que no es de tu propia religión, en este caso el cristianismo. Perdóname, me distrae. Pero no te preocupes, que es pecado que te cases con otra persona que no sea de tu religión. No, para nada, cero. No. Es pecado, pero causa inconvenientes. Eso sí, por supuesto, causará inconvenientes. Y de hecho, la iglesia igual te lo permite. Son los matrimonios mixtos. Pero no es recomendable. Líder, una pregunta ya para terminar. ¿Está mal decir como que esperar que la persona, no sé, una pareja o algo, sea muy católica? O sea, ¿está mal ponerse como ese estereotipo, como dice Vero? Ya, eso es un tema Que lo vamos a hablar que en el sí Ego. lo vamos a dedicar. Porque Más es adelante. Sí, porque es muy extenso. Y es el tema de, a ver, puedes llegar a cometer el error de quedarte con alguien o meterte con alguien que es completamente contrario a la vida cristiana y a todo, con el afán de convertirlo en el camino, digamos. ¿Ya? Y eso, claro, no es dable. Mi mamá dice que es Chao, más fácil cuídense. que tú cambies a que cambie la otra persona. Y si es lo contrario. Y si ¿Cómo? no, al contrario. ¿Cómo lo contrario? No sé si, digamos, si buscan muchos escrúpulos en todo. O algo así. No, yo entendí la pregunta de Andrés que fue lo contrario. O la pregunta que hicieron que fue lo contrario. O sea, que dijeron ¿qué pasa si es muy católica? Eso Claro. dijeron. Sí, eso dijeron. Ah, ok. Pero es que, a ver, el escrúpulo es una enfermedad espiritual, pues, ¿no? O sea, esto no está bien. O sea, si es una persona escrupulosa, bueno, si tú ya la aceptas así, pues bueno, pero eso no está bien. O sea, no es que es muy católica. El escrupuloso no es que es muy católico. El escrupuloso tiene una enfermedad espiritual que tiene que sanar y que tiene que reconciliar. O sea, no es normal. No, pero la pregunta fue de la pareja muy católica, si no me equivoco. Y ahí dijiste que ese tema era muy extenso. Sí, porque justamente iban a ir saliendo este tipo de cosas. Yo creo que lo vamos a dejar para cuando hablemos del Eros. Allí hablaremos acerca de las parejas católicas y de que la otra persona y hasta qué punto debo tolerar una serie de defectos. Son una serie de cosas que ya sí. Bueno. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a hacer la oración final. Hoy nos hemos entendido bastante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre, te damos gracias, te pedimos que nos cubras con tu manto protector, que nos ayudes a llegar a la santidad y que nos permitas vivir el amor de manera sincera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Chao, los esperamos la próxima semana. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Ahora sí. 6:29. Unas están ahí. Me van a tomar